La historia del sistema de defensa aérea 2K12 Cub, llamado SA-6 Gameful por la OTAN, tiene algunas lecciones que enseñar. Muestra cómo el entrenamiento y las tácticas pueden marcar la diferencia independientemente del arma que tengas en tus manos, y cómo descubrir secretos del funcionamiento de un sistema puede convertirlo de una bestia temida en un blanco fácil. También conocido por su apodo más amenazante, de 3 dedos de la muerte debido a los 3 misiles que lleva visiblemente en su lanzador. El 2K12 Cub es un sistema de misiles tierra-aire de alcance medio, que está diseñado desde el principio para ser altamente móvil, con todos sus componentes, incluidos los lanzamisiles y el radar, encima de vehículos con orugas. La historia comienza en julio de 1958, en lo que entonces era la Unión Soviética. Los misiles tierra-aire ya habían alcanzado cierto grado de madurez. Estados Unidos desplegó al Nike Ajax en 1954 y los soviéticos desplegaron al S-75 Devina, el SA-2, en 1957, pero esos eran sistemas de misiles estacionarios. Un camión remolca el misil hasta el lugar de instalación, donde ya estaba preparado para permanecer fijo. Sin embargo, la desventaja de los sistemas fijos es que una vez que los localizas, puedes planificar fácilmente una misión para eliminarlos, ya que sabes que se quedarán allí. En 1958, el Comité Central en la Unión Soviética solicitó un sistema con un conjunto de características. Se trataba de la capacidad de atacar objetivos aéreos que volaban a velocidades de entre 420 y 600 metros por segundo. Capacidad para atacar objetivos aéreos a altitudes entre 100 y 7000 metros. Capacidad para atacar objetivos aéreos a distancias de hasta 20 kilómetros. Probabilidad de matar con un solo disparo de al menos 0,7 y alta movilidad. A continuación, el Instituto de Investigación Científica sobre Diseño de Instrumentos, NIP, de Tikhomirov, se puso manos a la obra. Después de una serie de pruebas y errores que caracterizan a cualquier programa de desarrollo militar, Cub logró un hito importante el 18 de febrero de 1963, cuando derribó con éxito un bombardero Ilyushin IL-28 que había sido convertido en un dron objetivo. Finalmente entró en servicio y entró en producción el día 23 de enero de 1967. Ese mismo año, también se recomendó la modernización para mejorar el alcance, las contramedidas electrónicas, el tiempo de reacción y la confiabilidad. Todos estos specs técnicos los voy a dejar ahí abajo en la cajita de comentarios. Esta y la modernización posterior produjeron un puñado de variantes con el tiempo, denominadas Cub M1, M3 y M4. A partir de aquí, el Cub se embarcaría en un colorido viaje que abarcaría muchos conflictos en diferentes continentes. Una versión del 2K12, que utiliza misiles relativamente más avanzados, se llama Kvadrat. En ruso, esto significa literalmente cuadrado, y esto se debe al hecho de que una batería de Cub consta de 4 lanzadores y un vehículo de radar. Los 4 lanzadores están colocados en las 4 esquinas de un cuadrado imaginario con el vehículo de radar en el centro. El misil Kvadrat también supuso un diseño innovador para su época. Después de quemar el combustible en su primera etapa durante el vuelo, su cámara de combustible vacía actúa como una cámara de combustión para su motor estator-reactor de segunda etapa, es decir, el primer ramjet operativo. Nos vamos a la guerra del Yom Kippur, porque el Cub hizo su debut en esta guerra. Egipto y Siria no estaban en una buena situación en esos años. Gran parte de su fuerza aérea había sido aniquilada por la mucho más pequeña fuerza aérea israelí en un ataque preventivo en la Guerra de los 6 días de 1967. La mayoría de esos aviones habían sido destruidos mientras aún estaban en tierra, antes incluso de que tuvieran la oportunidad de marcar la diferencia en la guerra. Todo el Sinaí, al este del Canal del Suez, Cisjordania y los altos del Golán estaban ahora bajo control israelí. Los israelíes estaban seguros de que no enfrentarían ninguna amenaza aérea de estos países en un futuro próximo, así que disfrutaban de una completa superioridad aérea, o eso pensaban. La guerra que se avecinaba iba a demostrar que no se necesita una fuerza aérea para negar la superioridad aérea a su adversario. El plan de Egipto era llevar a cabo un ataque furtivo contra las fuerzas israelíes estacionadas al este del Canal del Suez con tropas terrestres. Y estas tropas
estarían protegidas de los aviones de combate israelíes por un paraguas SAM proporcionado por los antiguos SA-2, SA-3 y el recién adquirido 2K12 Cub SA-6. El Cub tenía algunas ventajas sobre los primeros dos. En primer lugar, su rendimiento a baja altitud era mejor, poniendo en mayor peligro al avión enemigo cuando se acercara a menor altitud al intentar evadir el radar. En segundo lugar, era móvil, lo que le permitía sobrevivir más fácilmente. En tercer lugar, y esto resultaría evidente para los israelíes más tarde, los receptores de alerta de radar de los aviones israelíes en ese momento eran incapaces de detectar la emisión de radar utilizada por el Cub. La guerra fue un shock para los israelíes. Las fuerzas terrestres egipcias, bajo la apariencia de ejercicios de rutina, se habían concentrado silenciosamente en la orilla occidental del Canal del Suez. Y el 6 de octubre de 1973 cruzaron rápidamente el canal y capturaron puestos israelíes al otro lado. Las barreras de arena que los israelíes habían levantado fueron arrastrados con agua del canal, despejando el camino para que los tanques egipcios entraran al campo de batalla. En los próximos días, varios aviones israelíes se perderían a manos del sistema SAM egipcio que protegía a estas fuerzas terrestres. Las baterías Qub sirias también dieron una dura lucha a los aviones israelíes, y en total, según las estimaciones más conservadoras, se cree que al menos 40 aviones israelíes, en su mayoría A4 Skyhawks y algunos F-4 Phantom, fueron derribados por misiles SAM egipcios y sirios. Y estos fueron solo los aviones derribados. Si se incluyen los aviones que fueron alcanzados por los SAM, pero que regresaron a la base dañados, el número fue mucho mayor, y el Cub se convertiría en el sistema de defensa aérea más eficaz utilizado en la guerra. Sin embargo, la balanza de la guerra finalmente se inclinó a favor de Israel. Los egipcios cometieron el error de perseguir a los tanques israelíes más allá del alcance del paraguas SAM, donde los aviones israelíes los diezmaron. Las fuerzas terrestres israelíes finalmente atravesaron las líneas egipcias y destruyeron las baterías SAM, incluido a los Qubs, permitiendo a la Fuerza Aérea israelí operar libremente. La guerra terminó 2 semanas y 5 días después con la victoria de Israel, pero la experiencia con los SAM dejó una impresión duradera en el pensamiento de la Fuerza Aérea israelí. Y así es como avanzamos 9 años a la operación Mole Cricket 19. En 1982 estallaron hostilidades abiertas entre Israel y el Líbano. En ese momento, Siria había establecido un extenso sistema de defensa aérea en el valle de Bekaa, en el Líbano, del cual el 2K12 formaba una parte importante. Pero esta vez Israel estaba listo. Desde la guerra de Yom Kippur, Israel había tenido tiempo suficiente para idear una estrategia eficaz contra los sistemas integrados de defensa aérea. Se trataba de utilizar drones como Scout y Mastiff. Estos drones eran lo suficientemente baratos como para producirse en grandes cantidades, lo que los hacía prescindibles. Entrarían en el espacio aéreo enemigo en grandes cantidades y actuarían como cebos para los sistemas de defensa aérea enemigos. Cuando estas defensas aéreas encendieran sus radares para apuntar a estos drones, serían localizados por cazas tripulados israelíes que lanzarían misiles antirradiación contra ellos. Lo que ayudó más es que a estas alturas los israelíes ya tenían receptores de alerta de radar que podían detectar fácilmente al Qub. La guerra comenzó y la estrategia funcionó fabulosamente. La facilidad y rapidez con la que fueron aniquiladas las defensas aéreas sirias fue tal que todo el episodio se conocería como la Galería de Tiro del Valle de la Bekaa. Israel continuaría desarrollando drones aún más potentes como el Harpy y el Harop. A diferencia de los drones anteriores que ayudaban a localizar la defensa aérea enemiga, estos nuevos drones eran drones suicidas. Después de detectar las emisiones de radar de la defensa aérea enemiga y localizarla, ellos mismos chocarían contra estas defensas. Mientras tanto, el 2K12 saboreó más derrotas en la guerra entre Libia y Chad. En ese conflicto,
Los misiles antirradiación Martel disparados por los Jaguars franceses destruyeron un sitio de radar de 2K12. Pero otro acontecimiento en esta guerra resultó mucho más catastrófico para el 2K12 a largo plazo. Los rebeldes chadianos, contra los que luchaba Libia, finalmente capturaron la base aérea de Owadi Dome, operada por las fuerzas libias con la mayor parte de su equipo. Algunas de estas baterías 2K12 capturadas fueron apropiadas por las fuerzas chadianas y otras fueron llevadas a Francia y a Estados Unidos para su estudio. El ejército libio envió a sus bombarderos Tupolev 22B para destruir cualquier equipo dejado en las bases abandonadas que pudieran ser utilizados, y uno de estos Tupolev fue derribado por una batería libia 2K12 capturada por las fuerzas chadianas. Pero fueron los Cub enviados a Estados Unidos y Francia los que resultarían verdaderamente devastadores para Libia. Estos Cub capturados fueron estudiados exhaustivamente en Occidente, y los secretos que revelaron se utilizaron para desarrollar contramedidas efectivas contra el Cub. Esta es muy probablemente la razón por la cual el 2K12 Cub fracasó por completo en defenderse de los ataques aéreos de la OTAN contra las fuerzas libias durante la guerra civil allí en el año 2011, que mató a Muammar Gaddafi y condujo a un cambio de régimen. Esto muestra por qué los gobiernos hacen todo lo posible para impedir que sus adversarios accedan a sus sistemas de armas. La potencia de un sistema de armas depende no solo de cuán avanzado sea el sistema en sí, sino también de cuán desconocidos sean sus métodos para el adversario. Pero incluso después de haber sido estudiado exhaustivamente por Occidente a partir de ejemplos capturados en Libia, el 2K12 todavía tenía mucho potencial. Solo hacía falta que estuviera en manos expertas. Esto quedó demostrado durante las guerras de los Balcanes. En ese conflicto, un F-16 estadounidense piloteado por Scott O'Grady fue derribado por una batería serbia 2K12. En este caso, el comandante serbio estaba operando el sistema de defensa aérea KUV 2K12, que es mucho más móvil y por lo tanto incluso más difícil de localizar que sistemas como el S-125, el SA-3 Neva. También, en este caso, se utilizaron tácticas similares para atender una emboscada al avión. El comandante serbio sabía que si mantenía el radar encendido durante mucho tiempo, los aviones de la OTAN descubrirían la ubicación y pronto estaría en camino un HARM. Pero si mantenía el radar encendido durante un periodo de tiempo muy corto, entonces los misiles no podrían ser guiados hacia su objetivo durante todo su viaje. Fue entonces que encendió el radar por un periodo muy breve. Esto impidió que los aviones de la OTAN calcularan la ubicación del radar. Aunque O'Grady pudo detectar las emisiones de este, a partir de este breve periodo de iluminación, el comandante de batería pudo conocer la altitud, velocidad y dirección del F-16. Con base en esta información, apuntó los misiles a la región donde se encontraría el F-16, probablemente después de un periodo de tiempo particular, y disparó 2 misiles hacia esa región con el radar apagado, usando un guiado por radiocontrol. En ausencia de guía por radar, los misiles volaron hacia la dirección en la que fueron disparados utilizando guía inercial. Y O'Grady no tenía idea de que venían, porque no había una emisión de radar pintando su avión. Luego, unos 5 segundos antes de que los misiles alcanzaran la zona a la que se suponía que llegaría el F-16 al mismo tiempo, el comandante de la unidad del CUV volvió a encender el radar. El retorno del radar del F-16 fue captado inmediatamente por los misiles y volaron hacia él. Mientras O'Grady realizaba maniobras evasivas, uno de los misiles explotó entre él y otro F-16 que volaba al lado, mientras que el otro detonó justo al lado del F-16 que piloteaba O'Grady, enviándolo a estrellarse. Este incidente demuestra que incluso las armas al borde de la obsolescencia, que han sido estudiadas minuciosamente por el adversario, pueden representar una seria amenaza en manos capacitadas. El sistema de defensa aérea CUV es bastante antiguo y está siendo reemplazado en todo el mundo. Sin embargo, ha sido el precursor de otros sistemas móviles de defensa aérea más modernos como el Buk, el Akash y el RAD. En conclusión, el CUV 2K12 SA-6 Gameful, por tanto,
es uno de los primeros sistemas de defensa aérea que era lo suficientemente móvil como para moverse con formaciones blindadas, lo que no solo lo hacía más flexible operativamente, sino también más resistente. Sin embargo, con el tiempo, al observar el uso que hace su adversario y al estudiar ejemplares capturados, no logró ser una amenaza creíble en los conflictos en el Líbano y en Libia. Los iraquíes tampoco supieron aprovecharlo porque no lo utilizaron aprovechando su movilidad. Pero la filosofía de diseño del Cub se puede ver en muchos de los sistemas de defensa aérea posteriores, lo que muestra la utilidad continua de esta clase de sistemas de defensa aérea en el campo de batalla moderno. Se encuentran en cierto modo entre los extremos de los sistemas de defensa aérea de largo alcance como el S-400 y los sistemas de defensa aérea de muy corto alcance como Pantsir, Chilka, Tunguska y Bijo. Fin. Gracias por llegar hasta el final, gracias a los miembros del canal y nos vemos en el próximo video.